¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Tal cual como dice el anuncio, tenemos un unboxing por partida doble, partiendo por los nuevos FreeBuds Pro 2. El modelo que nosotros poseemos corresponde al color Silver Frost, que es el medio grafito o color plateado oscuro o metálico, como ustedes puedan apreciarlo. Ya dentro de la caja vamos a encontrar la pequeña caja para tener nuestros audífonos. Es bastante pesada, resistente, me gusta el tacto. Viene con una colaboración de Vialete este audífono, lo cual hace que sus principales funciones sea tener un ecualizador adaptativo triple, contar con un sonido real de altavoz dual y un mejoramiento de la cancelación de ruido 2.0. Dentro también vamos a encontrar otro compartimiento donde vienen las garantías de nuestros audífonos, que es importante leerlas, el cable de carga USB tipo C a USB tipo A en el otro extremo, y los recambios de las almohadillas en caso de que nuestro canal auditivo sea de diferente tamaño a la talla M que viene ya por defecto en nuestros audífonos. Estos audífonos cuentan con una conexión dual entre los dispositivos Huawei y además cuentan con una certificación HWA, Hi-Res y LDAC, lo cual hace que estos audífonos sean una exquisitez. En cuanto al tacto de los audífonos, no me gusta tanto, siento que es muy plástico, pero allá cada uno con su gusto. Realmente se parece mucho al modelo anterior. Sí son bastante cómodos, sí las funciones táctiles también son bastante agradables, tanto para subir, pellizcar o apretar entre la cancelación de ruido y el modo ambiente. Los otros colores que ustedes van a poder encontrar van a ser el Silver Blue y el Ceramic White. También recordar que tiene una certificación IP54 estos audífonos, lo cual lo hacen bastante resistentes. Y el segundo unboxing corresponde al Huawei Nova i90. El color del modelo que tenemos en nuestro poder corresponde al Crystal Blue, capacidad de 128 GB, 6 GB de RAM, y ahí ustedes ya pueden ver el color. Bastante bonito, me encantó realmente. Dual SIM, pantalla de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz, supercarga de 40 watts, contamos con una batería de 5000 mAh, casi un 50% de esa carga la vamos a obtener solo en 30 minutos. La cámara es triple y la principal es de 50 megapíxeles y contamos con EMUI 12. Para los amantes de los colores, las versiones vienen en el Pearl White, Emerald Green y el Midnight Black. En cuanto a las cámaras, contamos con la cámara de profundidad de 2 megapíxeles, la principal, como se lo había mencionado, de 50 megapíxeles y la cámara macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal de este dispositivo es de 8 megapíxeles y ya con eso podemos decir que los módulos son bastante estables para poder sacar al provecho al máximo las fotografías que podamos tener con este tipo de cámaras. Así que chicos, vamos a estar revisando estos dos dispositivos. La idea es ocupar el trial de Huawei Music para poder comentarle a ustedes también cómo va ese servicio y sacarle provecho a este dispositivo. Así que si tienen alguna duda, comentario, déjenlo en la casilla que nosotros la vamos a estar resolviendo en el review de este dispositivo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.